hoy en día, más, o sea, hay que ver, no, pues no puedo entender, que no quiere entender, no quiere estudiar porque no quiere. Pero también, a la vez, también un arma de doble filo, porque también hay tanta información afuera, tanta información que si usted no sabe usar este libro, cualquiera lo engaña. Cualquiera lo engaña. Por eso es que usted no va a una iglesia, o usted no es parte de una iglesia, o usted no se congrega porque simplemente es cristiano. Usted se congrega, usted es parte de una iglesia porque Dios tiene un propósito para usted. Amén. O sea, yo no voy a una iglesia porque ya ahora soy cristiano y porque voy a una iglesia, no. Yo soy parte de una iglesia porque Dios tiene un plan para mi vida. Y en ese plan está revelado. Si yo no puedo entender lo que está escrito, pues fácilmente el diablo me va a engañar por lo que no está escrito. Porque hermano, mire, nosotros los seres humanos no somos orgullosos. Y cualquier filosofía extraña que me parezca, wow. Pero si no está aquí en la palabra. Y aparte de ello, nunca ha buscado este libro para estudiarlo. Ahora quiere que fulano diga, que no sé qué, que estudie este libro. Estudie este libro. Yo quiero hablar hoy de las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. No voy a tocar un tema, pero lo quiero tocar desde un punto de vista de la manera como el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Las manifestaciones del Espíritu Santo, o las operaciones, o la manera de actuar del Espíritu Santo. Pablo va a usar el tema de ignorar al Espíritu Santo en el capítulo 12, 13 y 14. Va a hablar de cuán importante es no ignorar este tema. Vamos a verlo. Capítulo 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para proveer. Vamos a orar. Padre eterno, Dios eterno, te pido tu aprobación, tu permiso para exponer tu palabra en esta mañana. Dios, cuánto necesitamos entender este tema. Fácilmente somos engañados por tanta filosofía que hay afuera, cuando tú nos has dejado tu palabra para no ser engañados. Cuando tu Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, para edificar nuestras vidas y para ser un instrumento útil en tus manos. Ayúdame a exponer bien el tema. Por eso te pido tu aprobación y tu permiso. Y que sea tu Espíritu Santo sobre mí en esta mañana y sobre la congregación. En el nombre de Jesús quiero darte las gracias, Padre. Amén. El contexto de lo que Pablo viene hablando acá es un problema que hay en la iglesia de Corintios. ¿Cuál es el problema que hay en la iglesia de Corintios? Corintios debió haber sido una iglesia
donde Pablo debió haber contado con ellos para la predicación a toda Asia. De hecho, ese era el plan de él. El plan de él era pasó de Corinto a Éfeso, y esperaba que en Corinto, ya después de año y medio, 2 años, que ya el Evangelio, ya él estuvo aproximadamente como 1 año en Corinto, y pasaría a Éfeso, y en Éfeso comenzó a trabajar, y pues él esperaba que la gente en Corinto, pues la iglesia creciera, y fuera una iglesia que lo apoyara para hacer una gran obra en toda Asia. Pero resulta que no fue así. Llegan los chismes, como siempre, y le dicen: no, Pablo, si tú supieras lo que está pasando en Corinto, mira, ¿te acuerdas aquel que dejaste al frente de ti? Ese anda con la mujer de su padre. Me imagino que la cara de Pablo dice: ¿cómo? Así nos pasa mucho a nosotros, que tenemos hermanos acá que están aquí y de repente, no, se fue con una mujer. ¿Qué pasó? Si daba clase, estaba aquí. Eso pasa. Eso pasa. Usted puede estar aquí con corbata y verse extraordinario y que sabe Biblia, y de pronto, no, estaba por allá tomando un ataque. ¿Qué pasó? Hermano, usted se puede aquí de aquella falta que, bueno, cada vez que usted pasa, limpia el piso. Pero de pronto, pastor, no, hermano. Lo que yo sé es que se fue, y la otra vez la vieron en la playa ahí con unas listras y una. ¿Qué pasó? Pablo, dijo: ¿qué pasó acá? Ya va. Es que acaso falló el poder de Dios. Debemos recordar, Pablo entra a Corintios y su deseo es que la gente que crea, que sean sanos, porque él viene de una experiencia en Atenas donde él usó su elocuencia y resulta que los que fueron salvos fueron un poco y no hubo resultados. Ya, ahora estoy entendiendo cómo es la cosa. Aquí todo es el poder de Dios. Aquí todo es el poder del Espíritu Santo. Por eso él dijo: con temor y temblor me presenté ante ustedes. ¿Para qué? Para que la fe de vosotros no esté fundada en filosofías humanas, sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces es la obra del Espíritu Santo. Y tuvo un temor y un miedo de no ser un estorbo. Escúchame bien, hermano. De no ser un estorbo en la obra del Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿cuántas veces nosotros estorbamos la obra del Espíritu Santo? Pablo con temor y se sabe, aquí esta gente creyó. ¿Por qué creyó? Dijo: no, hombre, aquí, pero usted puede creer. Ahora el problema es si usted está dejando que el Espíritu Santo actúe en usted. No sé si usted explica. Por eso es que él va a llegar acá a este capítulo 2 veces. En esta carta Pablo dice: no quiero que ignores. Y eso sí, cuando Pablo dice eso, porque mira, es que lo estamos ignorando. No, mire, cuando vengo con problemas en mi vida espiritual es porque algo estoy ignorando. Vamos a dar cuenta que la iglesia no dice: no, es que tú no puedes. Esta gente fue salva, pero ¿qué pasó aquí? Ignoraron algunas cosas. La primera vez la consigues en el capítulo 10, que viene en un contexto donde viene Pablo hablando del problema que ellos están viviendo. Dice: quise escribirle como espirituales, pero no pude. O sea, cuando él dice quise escribirle como espirituales, que quise contar con ustedes para la obra de Dios. Yo esperaba mandarle una carta y decirle: mira, hermano, vamos a trabajar en esta área, vamos a mandar a tales personas a tal lugar, vamos, y no pude. ¿Por qué? Porque viendo la cantidad de problemas que tiene, tuve que escribir como amigos. ¿Y tú por qué sigues haciendo eso? ¿Y qué pasó contigo? Y ya yo no te había dicho que eso no se hace así. Y dice: ¿qué ignoraron ellos? No quiero que ignores. Y es interesante porque va a tocar el tema
Allí toca establecer por el mercantil de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, mi hermano, quiero que entiendas esto. El hecho de que vengas a la iglesia, el hecho de que andes con corbata, el hecho de que andes con una Biblia bajo el brazo, no te hace realmente alguien que sea salvo. Porque quiero que recuerdes lo que pasó allá en el desierto. Todos bajaron, pasaron por las nubes, o sea, las nubes sobre ellos, pasaron el mar, todo. Pero de lo demás de ellos, Dios no se agradó. Por lo cual quedaron. Es un título, hermano. Quiero que te dicen, si es cierto, la salvación no se pierde. Es muy cierto. Pero muchos serán desechados. ¿Por qué? Porque su manera de vivir no agrada a Dios. ¿Y por qué no agrada a Dios? Y ahí viene la segunda vez. Y esta vez, Pablo le va a decir, ¿por qué no agradas a Dios? Porque estás ignorando la obra del Espíritu Santo. Estás poniendo tu mirada en hombres y no en Dios. Te sientas acá a escuchar a un hombre y no te sientas acá a decir, Señor, háblame, porque tengo tus problemas. No quieres reconocer tus faltas. Esta conferencia termina, o sea, debe terminar un ciclo en mi iglesia donde hablamos de más que vencedores. ¿Sobre qué? Sobre mi vida privada. Tu vida privada es ese yo que nadie sabe, solo lo sabes tú. Tu vida privada es ese yo que está interno, que es un pensamiento oculto, que posiblemente nadie lo sabe, pero lo sabes tú y estás batallando con ellos. Y en vez de pedir ayuda, no pides ayuda. Sabes que vienes con problemas. Acabas de agarrar de insultar a tu esposa y llegas a la iglesia y ahora le dices el canto. No que me te metieron la mano al resto. Más o menos, ¿cómo es eso? Es más, cosa que dijo el pastor, Entonces diría acá y dice, no. Y dice que todo está bien. No está bien. No está bien. Porque estás ignorando la obra del Espíritu Santo. Estás creyendo que tú puedes cambiar. Estás creyendo que tú puedes pasar una página y no haber pasado nada. Ahí se lo dice Pablo. No puedes sentarte a la mesa de Dios, a la mesa del Señor, y después sentarte a la mesa de los demonios y creer que no hay consecuencias. Escúchame, hermano. ¿Dónde moramos nosotros? ¿Dónde vivimos? Pastor en Campalere. Así que capaz que me lo puedo decir. No, pastor, yo soy de allá de Guacara. ¿Dónde moramos, hermano? ¿Dónde? La presencia de Dios. No sé si es muy espiritual. No te parece conmigo, Carlos. O sea, moramos donde Satanás tiene su trono, hermano. No olvides eso. Eso lo dice ahí. Yo sé que moras donde Satanás tiene su trono. Diciendo que él gobierna esta. Y hermanos, si yo no tengo cuidado y me siento a la mesa del Señor, y hoy me siento a la mesa de los demonios, ¿crees que no va a haber consecuencias? Sí hay consecuencias. Y eso te va a hacer daño al punto. ¿Por qué? Porque ignoras la obra del Espíritu Santo. Porque crees que llegando acá y escuchando una predicación, ya, estoy listo, pastor. Mándeme a donde me mande. No, eso no es así, ¿no? Eso no es así. La pregunta es, ¿estás ignorando la obra del Espíritu Santo? Vamos a verla. Porque ahí lo primero que quiero que veas que dice allí, ciertamente nuestras Biblias dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, y sé que para muchos ya creen que todo el tema de Corintios, 1 Corintios 12, es los dones. No. El tema de 1 Corintios no es los dones. El tema de 1 Corintios, capítulo 12, es la falta de unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si tienes el Espíritu Santo y tú dices que lo tienes, debiera ser uno en la iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que hace que todos seamos ¿qué?
uno en la iglesia, es el que me hace parte del cuerpo de Cristo. Y si yo estoy teniendo problemas con mi hermano, es porque estoy ignorando ¿qué? Porque el Espíritu Santo no quiere que tú andes en problemas con tu hermano. Y si andas en problemas y no puedes perdonar, si andas viendo cosas que no debes ver, es porque estás ignorando ¿qué? ¿Qué estás ignorando? La obra del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo, eso es lo que Pablo está diciendo. El tema es ese. Estás ignorando. ¿Por qué? Porque tú dices, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. ¿Por qué? Porque cada uno estaba mirando ¿qué? Al hombre. Y está diciendo, mira, yo voy a ser como Apolo. Es una elocuencia que él muestra el poder del Espíritu Santo en su vida. Y los otros que no tenían la elocuencia de Apolo, que no se identificaban con Apolo, porque no era tan estudioso como Apolo. Pero de repente Pedro llegó y hacía esos milagros y levántate en el nombre del Señor. Y dice, no, el que tiene el poder es Pedro. Pedro sí tiene el poder. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? Vivimos como hombres, creyendo que lo que hace Apolo es porque es Apolo, que lo que hace Pedro es porque es Pedro, que lo que hace Pablo es porque es Pablo. No. Es el mismo Espíritu Santo. ¡Amén! Que trabaja en Apolo, que trabaja en Pedro, que trabaja en Juan, que trabaja en Pablo. Es el mismo Espíritu Santo que está en ti. ¡Amén! Y tienes que entender que Él tiene un plan para ti. Por eso dice, ahí la palabra que usa Pablo, no quiero que se ignorice acerca de los dones, no es la palabra carisma, es la palabra neumáticos. Sí, así, cauchos, neumáticos. Y la forma como está expuesta por Pablo es que Pablo en su mente está tratando de hacernos ver que hemos ignorado esa obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace. Y en vez de preocuparme y decir, wow, Dios, ayúdame a ser fiel, ayúdame a tener esa pasión por las Escrituras, así como la tiene el apóstol Pablo, yo quisiera tener esa pasión. Estos días he estado orando y dice, Señor, quiero ser un hombre de oración. Vine escuchando una predicación de algún giro acerca de la oración, del avivamiento. Y sabe, hermano, predicar, todo el mundo lo aplaude. Pero orar, solo Dios lo aplaude. Y muy pocos somos hombres de oración. Y yo lo que le estaba pidiendo al Señor, quiero ser un hombre de oración. Quiero ser ese hombre de oración como Jorge Luis oraba. Y llegaba ante tu trono y esas cosas pasaban. Pero yo no quiero ser como Jorge Luis. Quiero ser lo que Jorge Luis hacía en la presencia de Dios, que tú sabías que el Espíritu Santo lo hacía. Pero yo no puedo ignorar esa obra que el Espíritu Santo hace. Por eso viene el apóstol Pablo en el capítulo 12. No está hablando de los dones, él está hablando de los eventos sobrenaturales, las operaciones o manifestaciones del Espíritu. Dice, sabéis que cuando eres gentil se os extraviaba. Mira, cuando tú eras un gentil que ibas a hallar el templo de la diosa Diana, ¿sabes por qué ibas a ciegas? Eso es lo que está diciendo, ibas a ciegas. Pero algunos dicen, tú lo hacías. Pero aquí no. En Cristo no es así. En Cristo tú se lo con el entendimiento. ¡Amén! Tienes que entenderlo para poder aplicarlo a tu vida. Porque si usted va lo hace porque el pastor lo hace, usted no está haciendo nada. Si usted lo hace porque fulano lo hace, usted no está haciendo nada. ¿Cuántas damas han cambiado su manera de vestir? Porque las hermanas visten así en la iglesia. Usted no ha entendido porque debe cambiar su manera de vestir. No sé si me estoy explicando. Y eso hace que tú ignores la obra del Espíritu Santo. La ignoras. ¿Por qué? Porque quien te tiene que convencer de cambiar tu forma de vestir no es el pastor.
No, no es la hermana, es el Espíritu Santo actuando en tu vida. ¿Por qué? Porque Él mora en ti. Y Él debe estar convenciéndote, diciendo, ¿qué pasa contigo? Pero no lo estás ignorando, porque quieres poner tu mirada a Él. Oh, y no es lo que Dios tiene para ti. Por eso viene el apóstol Pablo y dice esto, mira, quiero que sepas esto. Y es interesante porque, mira lo que dice allí, dice, por tanto, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama ¿qué? ¿Sabes lo que está diciendo? Mira, escúchame bien esto. Porque ahí estaba el punto, había un gran problema, y es que, hermano, mire, cuando una iglesia es carnal, cualquiera puede parecer espiritual. Cuando una iglesia es carnal, cualquiera puede parecer espiritual. Dice, no, yo hablo en lenguas. Está bien, puede que hables en lengua, pero es que sirve que hables en lengua y a la puerta de la esquina estás insultando a tu hermano. Dime, ¿no te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta que eres un tremendo predicador, pero a la vuelta de la esquina estás hablando mal del otro? Déjame decirte que eso no es la obra del Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu Santo, oye, a la vuelta de la esquina, llama a tema al Señor. Hermano, eso es eso, hermano. Porque yo no creo que alguien diga, no, Jesús es un maldito. No, eso no. Nadie haría eso. Pero hermano, cuando usted habla mal de un hermano, usted habla mal del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús mora en él. Y la vida que él tiene ahora no es aquella, porque aquella murió. ¿Cuál vida tiene? La nueva vida en Cristo. Y si usted habla mal de esa persona, usted está hablando mal del Señor Jesucristo. Y como por un lado tú estás diciendo, gloria al Señor, como dice Santiago. ¿Ah? No puede una fuente brotar ¿qué? Agua dulce y agua salada. No puede estar gloria a Dios, y a la vuelta de la esquina hablando mal de mi hermano. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa cuando eso sucede en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Reaccionar. Reaccionar, ¿qué pasó conmigo? Esto está mal. Y comenzar a examinar, ¿por qué? Porque lo más seguro, tienes entristecido al Espíritu Santo en tu vida. Tienes apagado al Espíritu Santo en tu vida. Los cambios y las transformaciones las hace el Espíritu Santo. Lo dice Pablo en ese contexto. El crecimiento lo da Dios. No lo dan los hombres. No lo da cuanta Biblia usted sepa. Es Dios. Ahora, entendiendo todo esto, hermano, viene Pablo también dice y habla de la diversidad que hay. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, relaciona Pablo, y ahí sí usa la palabra dones, es la palabra carisma, y relaciona al apóstol Pablo los dones directamente con el Espíritu Santo. Los dones tienen un propósito, hermano, edificación de la iglesia, perdón, del creyente. La edificación de la iglesia es solo un ministerio. Eso usted lo va a encontrar en el libro de Efesios. Don, y no voy a estar, que no me quiero concentrar en ello, después ¿verdad que sí? 45 minutos hablando de esta argumento. Pero hermano, los dones, que son los dones del Espíritu Santo, están en ti, o están en tu vida, para edificarte como creyente. Los ministerios, que normalmente parten de un don, están para edificar la iglesia. Por eso es que Jesús dice acá, Pablo, y relaciona los ministerios con el Señor, porque el Señor es la iglesia. Y después dice las operaciones, como quiere decir, mira, lo que tú estás viendo, pastor, pero yo vi que el apóstol Pedro le puso la mano a alguien y dice, no, ¿qué es eso? Eso es una manera, una operación de Dios. Que Dios hace esas cosas cuando Él quiere, como Él quiere. Uno ahora dice, pastor, tengo el don de sanidad. Eso no es así. Eso no es así. Nadie tiene el don de sanidad. Eso no es así. Eso no es así. Hay dones señales. Pero hay ciertos dones señales.
que Dios los hace como Él quiere y cuando Él quiere, para aprobar su palabra. Por lo menos en lugares, aquí se ha dado, no aquí, o sea, en África, en lugares donde la palabra de Dios no existe, se han hecho cosas increíbles. Cosas increíbles, o sea, yo no sé si fue una leíste allá de la historia de Baña, el soldado ruso, pero hombre, eso es, no le sé ese nombre, eso nunca lo he visto aquí. Pero es allá en Rusia, porque en Rusia, en el tiempo de la cortina de hierro, bueno, esa gente anda con una hojita tratando de aprenderse de memoria porque no pueden tener una Biblia. Y Dios hacía manifestaciones o operaciones increíbles. Manera de actuar Dios, pero eso lo hace Dios cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Los dones son para edificar tu vida personal. Los ministerios es para edificar la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es, por favor, entiende esto. El Espíritu Santo va a actuar de diferentes maneras. Pero quien actúa es Él. No creas que es el hombre. No creas que es esa persona, dice, wow, no es Él. Esa, ¿qué es lo que quiere? Lo que Pablo está tratando de hacernos ver, que yo estoy descuidando la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, para entender este tema, hermano, vamos a irnos porque Pablo habla de todo eso por toda la Biblia, hermano. El libro de Efesios habla de ello, Gálatas habla de ello, pero el primero en hablar de eso fue Jesús. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo. Vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ir de Juan para ver cómo obra el Espíritu Santo en mi vida. Jesús, en la cena del Señor, Él va a lavar los pies de sus discípulos, le va a enseñar unos principios básicos como el ser siervos, el amar. Después que le enseña eso, Él ve que hay tristeza en el corazón de ellos y les va a decir, voy pues a preparar ¿qué? Nada. Y todavía sigue ¿qué? Entristecido. ¿Por qué? ¿Por qué todavía sigue entristecido? Porque todavía su mirada sigue aquí en la tierra. Escúcheme, hermano, presten atención, porque esa es la caída de muchos cristianos. En vez de entender que hay en el cielo una vida diferente, ¿amén? Hay una corona que usted tiene que tener. Amén. Un día se presentará delante de Él, y todos nosotros seremos juzgados, no porque vas a perder, no, es para ver si tomas o no tomas tu corona. O sea, nuestra mirada tiene que estar allá. Pero aún Jesús le dice, voy a preparar ¿qué? Ahí, ¿por qué? Porque no soporta que Jesús vaya a morir. No lo soporta. Y es donde entonces el Señor introduce el tema del Espíritu Santo. Y es ahí donde yo debo prestar atención. Mira lo que dice. Juan capítulo 14. Comienza el Señor, porque ya por lo menos en este contexto ya le ha dado dos mandamientos. El primero que es servir y el segundo que es amar como Él les ha amado. Capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, ¿qué dice? Interesante. Y yo, ¿qué? Rogaré al Padre y Él os dará, ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Hablando de qué? Hablando de los demás que no pueden recibir, no van a recibir el Espíritu porque ellos no están viendo las señales que Jesucristo está haciendo. Ahora viene y dice, el Espíritu no le pueden ver ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros hablando de Él. Y estará ¿qué? Subraya ahí. Y estará ¿qué? En vosotros. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en mi vida? Bueno, la Biblia dice que Él va a estar en mí. Estará en vosotros. Y sigue leyendo y dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene ¿qué? Mis mandamientos y qué.
El que tiene que mis mandamientos los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será ¿qué? Y yo le amaré, ¿qué dice? Y me manifestaré a él. Interesante, sigue leyendo. Vino una que Judas, que no le cayó, claro está, dice que no entendió lo que dice. ¿Cómo es eso que te manifestará a nosotros en el mundo? Respondió Jesús y le dijo a él que me ama. ¿Qué dice? Mi palabra guardará. Recuerda que dice, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre, ¿no? Dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada en él. Entonces, hermano, lo primero que yo tengo que entender es que el Espíritu Santo, el día que yo creo, viene a morar en mi vida. Y Él tiene una función específica que vamos a ver ahorita. Hasta aquí, Jesús le ha dicho a ellos que el Espíritu que ha de venir, el Consolador, el Espíritu Santo, va a venir y va a morar en ellos. Y va a morar en ellos, ¿para qué? Para ayudarles a ellos a cumplir los ¿qué? Los mandamientos. O sea, ¿cómo es esto? Usted no ama porque usted puede amar, usted ama porque el Espíritu Santo está en usted y usted es una nueva criatura y Él lo guía a amar como Cristo lo amó a usted. O sea, que si usted no está amando como Él, es porque usted tiene contristado al Espíritu Santo. ¿No se me explicó lo que dice? Usted no va a ser siervo porque usted es un siervo, no. Usted va a aprender a servir porque el Espíritu Santo mora en usted y Él lo va a guiar a usted a servir. Y entonces cuando usted no puede, pues el Espíritu Santo comienza a hablar en usted. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Los cambios, hermano, no se producen afuera. Se producen primero adentro. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actuaba afuera. Nunca adentro porque el pecado nunca había sido perdonado. Pero ahora el pecado ha sido ¿qué? Por eso ahora yo he nacido ¿qué? Nuevo, tengo un espíritu. Pero, ¿qué hace? El Espíritu Santo está ¿qué? En comunión con ese espíritu. Y ese espíritu viene directamente de ¿qué? Del mismo Señor Jesucristo. Y ese es ese espíritu que tiene que empezar ¿a qué? A crecer. Porque es ese espíritu que el Espíritu Santo va a comenzar a guiar. Desde adentro comienza. Por eso es que yo tengo que estar preocupado cuando estas cosas suceden, que de repente se me fueron los tapones. Le grité a mi esposa, le grité a mis hijos. Bueno, el Espíritu Santo tiene que estar ahí golpeando. Epa, ¿qué pasó aquí? Epa, ¿qué pasa? Pero no le hacemos caso. Porque debe estar aquí adentro, ¿no? ¿O no lo cree? ¿Cierto que muchos no lo creen? Él está ahí y le dice, ¿qué pasó conmigo? Y yo, estoy explicando lo que se dice. Ahora, no solamente el Espíritu Santo obra desde adentro, también el Espíritu Santo obra desde afuera. Vamos a ir a ese texto. En eso vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Dice ya, y estando juntos, capítulo versículo 4, sois en el mar de Galilea. Ya ha pasado un buen tiempo. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta en Jerusalén, sino que esperasen la promesa de él, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente que dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sé que no quiero entrar en polémicas acá, no. Pero lo que Jesús está tratando de recordarles a ellos es que de la misma manera como el Espíritu Santo actuó en él, va a actuar en ellos. Me voy a explicar. Dice acá, porque ellos no entendieron esto, porque todavía su mirada seguía en lo terrenal, dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué dice? Versículo 6. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Por qué entendieron esto? Porque estaban confundiendo lo que se decía
que el Espíritu Santo, ¿qué? Y salimos bautizados por el Espíritu Santo, hablando de la profecía de Ezequiel. Ellos estaban sacrificados. ¿Por qué? Porque era, cuando eso pase, se supone que Israel vuelve otra vez a ser ¿qué? La nación que va a ser. Y Jesús dice, no, me entendieron mal. Nota lo que les va a decir. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis ¿qué? Cuando haya venido ¿qué? Él les había dicho que vendría ¿qué? A morar en ellos. Pero aquí les dice que ellos recibirán el poder cuando venga ¿qué? Me estoy explicando lo que quiero decir, hermano. Pablo dice que la iglesia está como está porque están ignorando ¿qué? No quiero, hermanos, que ignoréis la obra del Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo hace en mi vida, comienza un trabajo desde adentro, porque Él está en mí. ¿Me estoy explicando? Después, cuando el Espíritu Santo alcanza lo que Él quiere alcanzar en mi vida, va a comenzar un trabajo sobre mí. Porque eso es lo que Jesús les está diciendo. Ya el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Por qué? Yo sé que aquí de repente, bueno, algunos dicen, pastor, yo no voy a hablar de que cuando comenzó la iglesia. Yo solamente sé que Jesús agarró y se sopló y le dijo que recibir del Espíritu. Ahí dice recibir del Espíritu. Y yo tuve que haberlo recibido. ¿Por qué? Porque ya Jesús había presentado su salvación ante el Padre, por eso le conviene que yo vaya al Padre. ¿Por qué? Porque presentar su sangre, el pecado es que perdonado, y cuando el pecado es perdonado, ahora el Espíritu Santo se puede morar en mí. ¿Por qué? Porque yo he sido santificado por la sangre de Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, ahora sí soy iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la forma del Espíritu Santo, introduciéndonos en el cuerpo de Cristo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace. Ahora que yo soy parte de la iglesia porque el Espíritu Santo mora en mi vida y Él comienza a trabajar en mí, y cuando Él alcanza lo que tiene que alcanzar en mí, ahora hay algo más que Él viene que sobre mí. Y no es que se sale y se viene, porque Jesús le dijo, ¿se acuerdan lo que pasó con el bautismo de Juan? Ahora sí me explico lo que pasó ahí. Sería bautizado, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que pasó ya? Y a veces tiene que acordar, porque por lo menos dos de ellos estaban. Que era Juan. Se me olvidó que. Andrés, Juan y Andrés, pero estaban ahí. Cuando el Espíritu Santo, ¿qué? Vino, ¿qué? Sobre Jesús. ¿Y qué? Se le salió. Porque Jesús tenía el Espíritu Santo. Claro que lo tenía. Antes se le salió un momento y vino. Todo es simbolismo. Está hablando de unción. Esta vez ungido ¿para qué? Para que Jesús comenzara su ministerio. No sé si me estoy explicando ahora. ¿Qué significa eso? Que hay un momento donde el Espíritu Santo trabaja en usted para capacitarlo para el ministerio. Y hay un momento donde ahora que ya usted está capacitado para el ministerio, donde tiene que trabajar sobre usted. ¿Por qué? Porque el ministerio no es suyo, es de Él. Eso significa que ya usted, para que el Espíritu Santo venga sobre usted, usted tiene que ser un siervo. ¿Me estoy explicando ahora? Usted tiene que aprender a amar como Él ha amado. Por eso es que Pablo le va a decir a ellos, le va a decir a la gente de Corinto, mira, ustedes están enredados con todo eso. Yo les voy a enseñar un camino más. Porque lo primero que tienes que aprender es que, hermano, antes de ser maestro de escuela dominicana, antes de ser el diácono, antes de ser, usted tiene que amar como Cristo amó. Eso es lo primordial en la vida de usted. Usted tiene que aprender a servir como Cristo sirvió. ¿Por qué? Porque si yo le doy un ministerio y usted no es un siervo y usted no aprende a amar, mire hermano, usted va a estar por ahí como los demás. Dígame, ¿qué lo puedo yo? Dígame, soy el maestro. No me necesita por ahí. Andas creyendo porque tienes un ministerio. Andas que ya ni pisas el piso ahora. Antes, pastor, y ahora que está el ministerio, ni
¿Te acuerdas del pastor ahora? ¿En serio, hermano? Llegaba el pastor y le ayudaba con el maletín, ahora le metió con la obligación, nada. Ahora que me ayuden a mí. No sé si me estoy explicando lo que dicen. Porque tienes problemas. Ministerio es para aquellos que realmente el Espíritu Santo ha trabajado en ellos. Los ha ido transformando en ¿qué? En siervos. Han aprendido a amar como ¿quién? Como Cristo amado. Ahora voy a estar sobre ti porque ahora te voy a dirigir cómo vas a hacer las cosas. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Hay algún tema que nos apoye eso? Sí, sí hay. Juan capítulo 15. Sí hay eso. Por eso le dije, vamos a verlo primero cómo lo enseñó el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15. Juan 15 está en la mitad de lo que es la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 14, Jesús les habló que había de venir el Consolador, que haría morada en ellos, va a morar en ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el plan de Dios. Y entra a hablar de una parábola de la vid. Capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Note bien. Todo pámpano que en mí no lleva ¿qué? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, y yo, ya vosotros estáis ¿qué? O sea que ya en ellos se habían cumplido los dos primeros pasos. ¿Cuáles dos pasos? Vamos a ver. Porque después viene y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este lleva qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice, hermano? Como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Después del capítulo 15, versículo 16, note lo que dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Para que todo lo que piense el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando tus amigos unos a otros. Hermano, lo que Jesús está hablando es cómo va a actuar el Espíritu Santo en la vida de todos. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es la vid. Porque la vid es lo que es por lo que mora, o la savia que hay dentro de ella. Y habla de los pámpanos porque los pámpanos tienen vida porque están pegados a la vid. Y esa vid tiene una savia que pasa por toda ella, y esas uvas son tan dulces por causa de la savia que está en ella. Porque Jesús hizo lo que hizo. Porque era el Hijo de Dios. Amén. Pero porque el Espíritu Santo, ¿qué? Obraba a través de él. Porque él lo dijo. Él no hizo nada sino a través del Espíritu Santo que moraba en él. Entonces, cuando él dice: vosotros somos los pámpanos, ¿qué somos nosotros, hermano? Las ramas, esas ramas. Y cuando dice ya el que el niño lleva fruto, ¿qué dice? La mayoría de las personas andan creyendo que quitar significa cortar ahí. No. Pastor, ¿por qué no? Porque Jesús está hablando de un proceso. Note que dice fruto, más fruto, mucho fruto. Entonces no puede cumplirse un proceso si la primera es cortar. No. Está hablando de lo que hace el viñador cuando siembra la uva. Cuando siembra la uva, usted agarra una rama de la uva principal, la corta y la clava en el piso, y esa rama, ya empieza a echar sus raíces, empieza a dar ramas bien delgadas, que son los pámpanos. Y esas ramas tan delgadas se van al piso. No pueden estar ahí porque se van a podrir y la rama se va a podrir, no va a servir. ¿Qué hace el viñador? La quita. La quita del piso. La palabra quitar también significa levantar. La levanta. Ese es el primer año de la fruta, de la mata de uva. Ese es el primer año. La va a levantar. Y es interesante porque es la manera como está el verbo. El verbo no es algo que tú haces, es algo que alguien hace sobre ti o alguien hace en ti. ¿Qué hace? Te levanta para que puedas dar fruto.
Y cuando ha dado fruto, el segundo año se va a hacer una poda, por eso habla lo limpia. Y se va a cortar a 1 centímetro las ramas, todas las ramas se cortan a 1 centímetro de la rama principal, que ya ha crecido, ya está un poquito más gruesa, y se corta a 1 centímetro. ¿Para qué? Para que las ramas comiencen a crecer gruesas y ser fuertes. Es lo que Jesús dice, te voy a limpiar. ¿Por qué? Porque ya dice que fruto. Cuando da fruto, ¿ahora qué voy a hacer? Te voy a ¿qué? A limpiar. ¿No? Primero que hago, te levanto. Después ¿qué hago? Te limpio. Para que lleves ¿qué? Más fruto. Pero la tercera, ya no es el Señor el que hace algo, sino que va a depender de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque se tiene que permanecer en él. Eso es si usted se puede meter en internet, te va a ver que la siembra de uva para vino, no es como nosotros aquí los venezolanos tenemos la costumbre de una mata de uva, un perol grande y entonces hace una enredadera completa por lo hagas. No, así no es. La siembran y la van sembrando a 1 metro de lado y lado, porque esperan que las ramas crezcan a 1 metro. Ponen un alambre en el primer nivel, después hacen otro alambre en el segundo y puede llegar hasta un tercer alambre, porque las ramas van a crecer pegadas a ese alambre. Tiene que ir así. Y cuando ella va a llegar a 1 metro, ella es cortada, porque después a ese metro tiene otro metro de la que viene al lado. Y así te va a ver cómo es divina. O sea, lo increíble es que cuando las podan, ustedes se ponen buenas ramas secas ahí todas podadas. Pero cuando comienzan a crecer, el otro lado se ve bellísimo. Se ve completamente hermoso. Y unos racimos, hermanos, increíbles. ¿Por qué? Porque las ramas que se salgan del alambre no permanecen también. Como no permanecen en el alambre, no me sirven. Y no utilizan la vida, la torta, la sacan, la echan fuera. Porque no sirven. No están bien en la dirección de qué? Que el viñador de Dios no me sirve. Y no sirve porque esa rama tomó una dirección diferente. No sé por qué estoy explicando ahora. ¿De qué está hablando el pastor? Porque hermano, déjame decirle algo. ¿Sabe quiénes son los que más echan broma en la iglesia? No son los nuevos creyentes, hermano. No son los nuevos creyentes. Son los creyentes que ya tienen tiempo en la iglesia. ¿Cómo echan broma? Son los que meten falsas doctrinas en la iglesia. Son los que andan con chisme por aquí y chisme por allá. El nuevo creyente lo que está es claro luchando con su pecado. Está luchando con eso. Y está en esa lucha con el pecado. Ay, que no puedo esto, que no puedo aquello. Pero el creyente que ya tiene tiempo, que ya el Señor lo ha levantado, lo ha limpiado, y como no quiere ser siervo, no tiene nada que hacer, anda chismeando por todos lados, porque anda viendo al otro. Y yo como ¿no? Y yo no sé por qué el pastor lo tiene allí. Eso no es problema suyo. Eso no es problema suyo. El problema suyo es estar en el ministerio como Dios quiere que esté. Usted no está en el ministerio como usted le da la gana. No sé si me explico. Usted no es maestro de escuela pública, pues dice, pastor, yo quiero el puesto de maestro. ¿Qué le dice usted? Usted va a tener el puesto que Dios quiere que usted tenga. Pero para eso usted tiene que aprender a ser un siervo. Pero eso no cuesta. Y el pastor, no me lo va a poner. No, ni que lo ponga el pastor, hermano. Es Dios cuando lo va a poner usted. Pero como usted no está creciendo, usted no lo puede poner en ningún ministerio. A veces pastores cometimos errores y ponemos a personas en el ministerio. Y después bueno, ni modo, el error lo cometí yo me tengo que llevar el regaño, porque fui yo. Pero, más vale que sea Dios quien lo coloque a usted en el ministerio. Por eso usted tiene que permanecer, ¿no? ¿Me estoy explicando? Permanece en Él. ¿Qué significa eso? Que de aquí en adelante, hermano, usted, si alguien sabe estar bajo autoridad, es usted. Porque ya Dios, ¿qué ha hecho?
Lo ha levantado. ¿Qué significa que lo ha levantado? Ha alimentado su fe. N cantidad de veces el Señor ha estado ahí al lado suyo en esos momentos duros y Él lo ha levantado. Usted no está aquí porque usted sea el mejor, usted está aquí porque Él lo ha levantado a usted. Porque Él está trabajando desde adentro de usted y lo levanta. Usted no es, ay pastor, mire las convicciones que tengo. No, no son las convicciones que tiene. Es que el Espíritu Santo ha venido trabajando en la santidad en tu vida, te ha venido convenciendo que ya no debes estar viendo esas películas, que ya no debes estar vistiéndote de esa manera, y más vale que sea el Espíritu Santo, porque si no ha sido el Espíritu Santo y fue el pastor, te vas de la iglesia y mañana vuelvas a hacer lo mismo. No sé si me estoy explicando lo que dice. Es Él limpiándote, es Él obrando en tu vida. No sé si me explico. Es Él cortando esas cosas que están mal en tu vida. Y cuando ya eso sucede, pues hermano, tú eres un siervo fiel en la iglesia. Y ahora ¿dónde está? Dígame, pastor. Hermana, dígame. Ahora más bien. Y el hermano, no, pastor, dijo que no venía hoy. Ese no lo voy a poner. Los nuevos creyentes están aquí bien y el hermano de 10 tiempos en la iglesia ya no viene. No entiendo. ¿Sabes qué? Esa es una rama rebelde. Esa es una rama rebelde, hay que cortarla. A mí no la corta, eso lo hace el Señor. A mí me gustaría hacerlo, pero yo no hago eso. Que el Señor nos diera el poder para poder decir, esta ramita vamos a sacarla de aquí. No, eso lo hace el Señor. Y si lo hace, lo hace. Porque Dios, a todo aquel que recibe como hijo, lo que es, la azota. La azota, duele. Y si no hay disciplina es porque no eres hijo, eres bastardo. Entonces me estoy explicando algo que estoy diciendo. Eso es Él actuando en mí. Pero en el ministerio, ahora Él actúa. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la dirección del Espíritu Santo. Por eso Él después terminó diciendo esto. Primero dijo, fruto, más fruto, mucho fruto. Hablando del proceso del crecimiento de la vida. Pero ya llega un momento en que cuando una vid, sus pámpanos son fuertes y ha estado dando buenos frutos, el viñador decide, voy a agarrar esta rama y la voy a sembrar acá, porque quiero que se convierta en una vid. Eso es lo que dice, no me elegiste, no se soltó ahora. O sea, no fue la rama que se soltó y se colocó. No, el viñador vino. Esta es la rama que quiero. Corta. ¿Por qué? Porque así como yo hice, así como el Padre me envió, así también yo te. No sé si me estoy explicando ahora lo que vamos a hacer. Y ahora esa vid la colocas allí y tiene que crecer de tal manera porque la saqué de qué? ¿De dónde la saqué? De la mejor vid. No sé si me explico. ¿De cuál vid? Cristo. ¿Qué significa eso? Que tu ministerio está asegurado. Y sin embargo, ¿por qué fallamos? ¿Por qué fallamos? Porque ignoramos cómo el Espíritu Santo trabaja en mi vida. En vez de humillarme, en vez de eso, Señor, perdóname. No es como a mí me parece, es como tú quieres. Nos llenamos de orgullo. Creemos y si Dios pastor me saca del ministerio. Doy gracias a Dios por el pastor. Y es como se llama. Está bien. Nada, pero se casó rapidito. Entonces, ese no perdió mucho tiempo. Pero mi hermano, yo doy gracias a Dios por el pastor. Pero ya, hermano, y no en el pastor, yo digo al pastor que usted diga. Si te dice que no sirve, no sirve. No, yo quiero que siga, pero yo quiero que te aclare.
claro tu sentimiento, ¿qué vas a hacer? No, pastor, yo quiero seguir la casa. Ese es mi deseo. Y tu sentimiento, lo ponemos a la otra. Yo voy a seguir la casa. No, ese es nuestro problema. A veces nos corrigen, no queremos ser corridos. No entendemos que el Cristo se trata de trabajar desde adentro. Cuando llega a corregir todo eso, ¿qué ha corregido? Ese orgullo. Esos problemas que tenemos, debilidades, Él nos ha fortalecido. Ahora, yo debo ser qué? Alguien que ame. No, mire, tú no puedes tener interés, no has tenido razón, y cuando estás ahí, ahora es necesario que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque ahora Él me tiene que dirigir. Yo no estoy donde yo quiero. No, yo estoy donde Dios te ha preparado obra de antemano para que yo ande. Porque eso significa que eres un siervo. Estoy bajo qué? Y esa es la manera como el Espíritu Santo trabaja en tu vida. Vamos a ver. No ignoremos la obra del Espíritu Santo. No ignoremos. Es triste, pero muchas veces es lo que más hacemos. Creemos en Cristo, nuestro Salvador. Creemos en el Padre, el Creador de los cielos y la tierra. Y decimos que creemos en el Espíritu Santo, pero nunca lo oímos. Nunca lo escuchamos. Lo ignoramos una y otra vez. Tenga cuidado, hermano. No esté contristando al Espíritu Santo. Padre eterno, Dios eterno, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y ayúdanos, porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén.